Buenos días, iglesia. Esto es un paso de obediencia. Quizás de esta manera quiero empezar a lo que nosotros vamos a hacer. Así de que hace 8 días compartíamos una palabra a través de nuestro hermano Julio. Y quiero decirles que pasan de esas cosas extrañas que uno no entiende ni comprende. Yo debía haber sido el que empezó a haber dado esa palabra. Y fui convocado y me estaba preparando, mas sin embargo me dicen, no, va a ser Julio. Ya el Señor tenía un orden, ya el Señor había preparado las cosas, así que me quedó más que ser obediente, pero no entendía por qué era obediente. Y resulta que Julio ya no lo enseñó, él vino en su enseñanza a decirnos corazón de siervo. ¿Cómo quiere el Señor que tengamos un corazón de siervo? Obediencia. Dice 1 Corintios, ahora bien a los que reciben un cargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Gran responsabilidad. Cuando la pastora María me llama y me dice, Martín, tú vas a dar la palabra. Mi respuesta inmediata fue, claro, pastora. Y lo recibí, lo asumí, pero no es una responsabilidad fácil de asumir, porque hay una encomienda y no soy yo el que se para al frente a decir palabras de hombre. Orábamos y le pedíamos al Señor, así de que ya estamos cubiertos con la palabra para que aquí fluyan palabras de verdad, palabras que provienen de lo que el Señor nos inspira para compartir todos. Por eso, en esa misma manera, y recuperando parte del último mensaje, quiero invitarles también a que en ese llamado, para que seamos esos siervos y el corazón de nuestro siervo sea, siguiente, Ever, por favor. Esa fue la última invitación que nos hacían en nuestro mensaje anterior. Integridad. Dice 1 Pedro 1:15, 16, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, puesto está escrito, sean santos porque yo soy santo. A mí me tocó bastante esto de la integridad. Debido a que soy un hombre de trabajo y me expongo ante infinidad de cosas en mi diario día a día. ¿Y cómo poder tener una integridad? ¿Cómo puedo ser santo si hay dificultades que afrontar? ¿Y cómo abro mi boca para que mi boca diga palabra de verdad y mi boca no esté saliendo de lo que me dice el Señor? Integridad. Integridad. Bien. Vamos a empezar a ver un poco de lo que nosotros vamos a hacer y voy a ayudarme un poco. De verdad que no tengo muy bien, la memoria no me ayuda mucho y quiero invitarle a mi hermano Ever, que ha sido muy amable y que gracias a él, bueno, podemos tener lo que estamos haciendo aquí. Entonces, quiero pedirles que vayamos un poquito a algo que es realmente lo que el Señor Jesús nos dejó a cada uno. No es una frase más, no es que la iglesia lo ha inventado, fue Él mismo antes de subir a los cielos, dejó este mensaje y le es conocido como la Gran Comisión. Una palabra un poco antigua para algunos. Hoy, si lo tenemos en términos actuales, nos dejó un encargo. Y ese encargo dice en Marcos 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entendiendo que debemos tener una disposición de servir, como aprendíamos en nuestro mensaje anterior, un corazón de siervo, disponernos a servir. ¿En qué? ¿En qué diremos cada uno? Hay muchas cosas en las cuales nosotros nos podemos desempeñar. Aquí claramente nos lo está enseñando la palabra, muchas, pero ¿cómo lo harán? ¿Cómo entenderán si no habrá quien les hable? Si no habrá quien les diga. Y en oración, en días y días de buscar del Señor, y ya acercándose el momento de venir a tener este compartir. ¿Cómo se llama el mensaje? Le decía al Señor. ¿Cómo se llama el mensaje? No sabía, me había dado muchas ideas, habían venido muchas palabras. Y fue en uno de esos momentos que el Señor me regala el título de este mensaje. Atendiendo el llamado. Ya fuimos siervos y el corazón del siervo nos ha sido expuesto claramente. Y donde no queremos estar, porque queremos es ahora atender el llamado. Buscando imágenes que ilustraran ese llamado, ayudado de todos los medios que hoy tenemos, se presentó la oportunidad de mostrar a las ovejas. Me preguntaba mucho por qué somos nosotros comparados con las ovejas y por qué Jesús es comparado con el pastor de las ovejas. Yo trabajo en el campo, trabajo con animales, producimos carne, y yo quisiera que fueran así de dóciles nuestros animales, pero muchas veces no lo es así y tenemos que valernos de barreras que nos protejan, porque si no esos mismos animales nos atropellan. A cambio de eso, la oveja no es así, es el animal más frágil de la naturaleza. Esta fragilidad muestra su necesidad y total dependencia. Es una manera muy, pero muy clara de ilustrar que nosotros, sin el pastor, ni siquiera tenemos la capacidad de ser mudados a pastos verdes, porque las ovejas lo único que tienen muy bien desarrollado es su oído. Ellas aprenden a escuchar bien la voz del que les habla y se convierte a lo largo de su vida en las ovejas como esa fuente de seguridad. Por eso, entendiendo que el llamado es a nosotros las ovejas, y identificándonos con ovejas y sabiendo quién es nuestro pastor, está en nosotros que nuestro oído, presto a escuchar la voz del llamado, pueda venir y nosotros atenderle. Tuvimos la oportunidad de empezar a interactuar durante estos días y yo les quiero decir que no es propaganda, no es para que se difunda porque es muy interesante, pero sí tiene puesto el corazón, para que nosotros podamos realmente de una manera fluida entender cuál es el propósito, cuál es la idea. No estamos invitando a otra cosa más que nuestros oídos humanos abran el oído espiritual a aquel que ha estado clamando por tiempo. Que está bueno de estar aquí sentados por mucho tiempo, escuchando, escuchando, escuchando. Yo no creo que sea una casualidad que la pastora María no esté con nosotros hoy. Estoy seguro que hay un propósito especial para que ella no esté. Y yo le pedí al Señor, porque lo supe desde temprano, que no iba a acompañarnos. Me ha impactado bastante en esta iglesia lo que ha sido la participación de las mujeres.
reconozco y veo en ellas unas grandes guerreras. Son unas escuderas incansables de este ministerio. Han hecho todo lo posible por mantener en pie a aquella que decidió creerle al Señor y servirle. Por eso quiero de una manera simple, pero con todo el corazón, honrarles, decirles que perdonen esa sequía, por favor, de nuestra presencia, que perdonen esa indiferencia que hemos mantenido por mucho tiempo, creyendo que ustedes son suficientes y que de verdad lo son, pero que nosotros queremos ser partícipes de lo que el Señor está haciendo. Y llamo hoy a los varones, como lo ha venido haciendo el Señor, a que se activen, a que participen, a que puedan aplicar cada uno de los dones que el Señor ha dado, porque es necesario hacerlo. Si ella hoy en su fragilidad está descansando, y que espero que pueda escucharlo en el momento en que su salud esté un poco mejor, quiero decirte, María, no sé si me acompañan parte de los varones con los cuales comparto, pediría a ustedes por favor se pongan de pie. Estamos trabajando y compartiendo, les pido, porque quiero hacer algo especial, Jonathan. Cada uno de ustedes, Eric, no te quedes, y sé que van a haber más. María, si lo ves, aquí hay más. Marcelo, qué bueno que pudiste venir, Mario. Estos son los hombres dispuestos, que queremos participar también. Aquí está este ramillete de flores, Marvin, Mauricio, que ya lo ha hecho, ha marcado un camino. El pastor, de verdad que, María, te los presento, los conoces, pero nosotros que estamos compartiendo, Helmut querido, no te veo, de verdad que aquí estamos, presentes al llamado, lo estamos haciendo, el Señor está haciendo y va a hacer más, para que esta, tu iglesia, este Jesucristo, luz de las naciones, se ha dado a conocer en todo lugar donde ha habido la inspiración que el Señor ha dado a nuestros líderes, a nuestra pastora que lo dirige. Y ten la seguridad, María, que ocuparemos el lugar que nos corresponda. No venimos a usurpar lugares que ya hay de privilegio en quienes ya lo tienen, porque a través del tiempo lo han dado. Solo queremos ser siervos útiles en el servicio de tu reino. Gracias, gracias. Bien, yo de verdad que tengo que reconocerme poco conocedor ante tan grandes conocedores de la palabra, personas dedicadas de diario a leerla, escudriñarla. Y buscando este tema, ilustrarlo y compararlo, si bien el Señor me regaló, atendiendo al llamado, preguntaba esto, Señor, ¿cómo, Señor, hacerlo? La mayoría de nosotros conocemos de la salvación, la mayoría de nosotros venimos de una u otra manera conociendo lo tradicional, pero cuando realmente nos identificamos en una vida en Cristo, se produce algo espectacular. Y la única manera de simbolizarlo es a través de un nacimiento nuevo. Se produce un nacimiento nuevo. ¿Qué es ese nacimiento nuevo? Muchos se preguntan, ¿y qué es esto de nacer nuevamente? ¿Vuelvo al vientre de mi madre para nacer? Nada de eso. Es empezar a colocar en cada una de las cosas que hacemos el primer lugar de quien procede todo. Entonces nos volvemos esos bebés, todos
pasado por esos bebés. Si lo fuimos en lo natural, también en lo espiritual. Seremos espiritualmente unos bebés. Y entonces, dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ese es el paso que todos hemos tenido que haber atravesado. De igual manera, en lo humano y en lo espiritual. Empecemos a escuchar una que otra versículo, empezamos a alimentarnos con pequeñas palabras que fueron dándonos el conocimiento. Pero no podemos, para que la leche no sea adulterada, quedarnos solamente pretendiendo esa leche materna, esa leche que es para los bebés. Dios está esperando que nosotros crezcamos. Dios está esperando que tú realmente salgas de la parte de bebé. Y entonces, como consecuencia, pasemos a hacer lo que debe venir. Escuchaba en estos días, la madurez es un proceso y una consecuencia. Hebreos 5 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy cierto, no sé en qué momento podemos habernos quedado como bebés. Yo estoy seguro que no hay mucho bebé espiritual. Yo sé que cada uno anhela ese alimento sólido, crecer. Es necesario crecer, Dios está esperando. ¿De qué manera nosotros vamos a crecer? A nuestras anchas, nos podríamos disparar, término de acá. Pero yo sé que ya alguien marcó nuestra medida de crecimiento. Jesús vino y nos enseñó. Y esa es la medida de nuestra altura y crecimiento, el varón perfecto que no pecó, que no tuvo mancha. Así de que anhelar crecer debe ser el paso seguido de cada cristiano que ama y busca del Señor. Siguiente. Por eso hoy, aquí todos que nos encontramos reunidos, nos encontramos habiendo crecido con una familia que nos habla, una familia que nos enseña. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es nuestra familia, esta es nuestra nueva familia, la familia que el bebé no se imaginó que iba a tener. Y esta familia les va a acompañar por cada lugar donde sean enviados. Créame que podrá su familia propia fallar, pero con seguridad la familia en Cristo va a estar ahí presente. Yo he sido testigo de ello, he ido a lugares donde no conozco a nadie. Basta con buscar unos hermanos y los hermanos abren su corazón y les reciben. Y usted también dispóngase a llevar de lo que no se carga, pero que se porta en su corazón. Siguiente. Bien. Como estoy en medio ya de no bebés, de cristianos que han crecido y que ya se alimentan sólidamente, me preguntaba yo, ¿cómo puedo? Señor, dime, enseñar algo que quizás ya muchos saben, que quizás ya muchos conocen. Y créanme que les pido disculpas, pero no lo encontré exactamente, así de que tengo que empezar diciendo lo contrario. Para enseñar algo los voy a llevar a lo contrario de lo que no debe de ser, para que lo que no es, no sea y sea realmente lo que debe ser. Perdonen el trabalenguas, pero de esto se trata más o menos. Alguien me apasionó por estos días. La Biblia está llena de mensajes que muchos quizás habremos escuchado. Muchos de ellos cuentan historias, cuentan anécdotas de reyes y de batallas. Pero hubo en particular alguien que me cautivó. El Señor está usándolo esta mañana para podernos mostrar e ilustrar. Y estoy hablando de alguien que es siervo.
duro, difícil, porque sucede también en la vida de un siervo. Quiero hablar de la vida y de lo que aconteció en el profeta Jonás. El profeta Jonás nos enseña en su libro, en el capítulo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Nínive, no, a Tarsis. ¿Qué le dijo el Señor? Ve a Nínive. ¿A dónde se fue Jonás? A Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Diremos: no, Señor, yo nunca lo voy a hacer. Yo siempre estaré escuchando tu voz. Tú me dirás y yo iré. Eso sucede de boca, pero muchas veces hacemos lo contrario que el Señor nos manda. Yo en mi caso lo digo, muy cabezón. Muchas veces he hecho lo contrario que el Señor me ha encomendado. Y lo tengo que reconocer, que no han sido buenas las consecuencias. Jonás creía que podía apartarse de la presencia del Señor, pero el Señor, que lo sabe todo y lo conoce, ¿qué hizo? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Cuántas veces en medio de la tarea encomendada hacemos un alto creyendo que es posible? No vemos la tormenta al lado, pero estamos muy cómodos, descansando. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Esta ha sido la manera en que el Señor me ha permitido que yo ilustre lo que no es, para que lo que sea, se haga. De verdad que estamos hoy atendiendo el llamado. Aquí vemos a un hombre que conoce del Señor, que le fue encomendada una tarea y que él buscó la manera de cómo hacerla diferente a lo que había recibido. Así de que el Señor tiene misericordia de nosotros, el Señor perdona nuestras faltas, pero somos nosotros los que vamos a pagar las consecuencias de nuestro error y de nuestra equivocación. El Señor todo lo ve y Él sabe que hay en nuestro corazón y perdona nuestra falla, pero no podemos eludir las consecuencias de los errores. ¿Qué pasó con Jonás? Estos marineros, cuando se dieron cuenta quién era el causante de toda su dificultad, no hicieron más que arrojarlo al mar, porque no podían seguir con alguien que estaba trayendo, como comúnmente se dicen, mala sangre, estaba echando a perder su navegación. Y echado al mar, ya el Señor había preparado algo para que él pudiera aprender. Entonces fue así como dice Jonás 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo quiero traer aquí la importancia de la vida de Jonás, que ha sido tan importante que a nuestro Señor Jesucristo llegó a ser un comparado, porque Él lo vio y lo dijo, que al igual que Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches dentro de la boca del pez, Él bajó, Él descendió a los infiernos, estuvo en el Seol y fue resucitado.
¿Qué representa aquí ese vientre? ¿Qué representa estar dentro de un pez? Nuestro círculo en el cual nos envolvemos, que no nos deja realmente atender el llamado. Pero a diferencia de Jesús, que resucitó al tercer día victorioso, habiendo clavado el pecado de la humanidad, Jonás, de una manera egoísta, ora al Señor. No he escuchado una oración más egoísta que la que hace Jonás. No la quise escribir porque no creo que sea mucha enseñanza, pero sí leo una parte de ella. Entonces dice, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez y le dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Solamente podemos ver lo que pasa en nuestros momentos de aflicción. El egoísmo. Volvemos a ser esos bebés espirituales que claman por atención. Eso hace el bebé. Llora y llora y llora porque él quiere ser el centro de atención. Aquí Jonás, a pesar de haber fallado, haber querido hacer lo contrario de lo que le fue encomendado, egoístamente encuentra su única salida. Y ora, y ora. Por supuesto que el Señor, que es bueno, escuchó la oración. Aun cuando no estuviera llena de lo que debe tener una oración, primero una alabanza para Él. Primero reconocerle a Él como el Señor nuestro, luego manifestarle nuestras necesidades y finalmente depositar confiadamente que Él va a hacer. Él no, egoístamente, solo se quejaba. Su oración se convirtió en un quejar y quejar y quejar. Pero el Señor es bueno. Todo el tiempo aprendí a decirlo y creo que sería bueno que lo hiciéramos. Porque Jonás le dice que le dé una oportunidad más y es así como fue expulsado de la boca del pez al tercer día. ¿Y dónde fue expulsado? Menos mal que fue al frente de Nínive. Capaz si hubiera sido expulsado en otro lado, podría ser que no hiciera. Pero ¿cuál es el mensaje aquí central? El mensaje central tiene que ver que Jonás, arrepentido de cómo lo había hecho, quizás no totalmente, y a regañadientes atiende ese llamado. Como muchas veces, levantémonos a las 6 a orar. Viene para el Señor. Ya lo vamos a hacer. Ponemos el despertador. 6 de la mañana. 5 minuticos más. 6 y 5. Suena nuevamente. Otros 5 minuticos más. Y resulta que la oración era de 30 minutos y llegamos justo al final. No sé si habrá acontecido esto, no estoy narrando nada que esté pasando y no quiero que nadie lo sienta, pero pasa. Jonás fue, ya Señor, voy a ir. Él interpretó que tenía que atenderlo y lo hizo. No se dio cuenta que él no estaba yendo en sus fuerzas. Dios sabía que Nínive se estaba perdiendo y Él en su misericordia buscó un mensajero. Nosotros somos mensajeros, llevamos buenas de paz. A nosotros nos es encomendado algo para otros, no para nosotros. No está esperando el que lo va a recibir, que nosotros seamos muy elocuentes, que nosotros seamos muy buenos en lo que hacemos, que nosotros tengamos total conocimiento. Basta con que queramos hacerlo y que el Señor haga el resto. Jonás fue. Jonás lo hizo, quizás no de la mejor manera. Y aun cuando nuestra predicación no sea la que debió haber sido, el Señor, que no se queda con nada, tiene la respuesta. Por eso esto pasó en Nínive. Dice Jonás 3:5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios
Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. No es tu boca la que está hablando, es la palabra del Señor la que está siendo impartida. Por eso el propósito se cumple, el propósito se da. Nínive fue rescatada de lo que estaban ellos perdidos. Dicen que en Nínive están sucediendo cosas terribles. Nínive es la capital del imperio asirio y quizás se les conoce como los más malvados en aquella época. Atrapaban a sus guerreros y les despellejaban vivos y les ponían a que se asaran contra el sol en el día. Había llegado tanto la maldad a este pueblo. A las mujeres hacían cosas atroces. Pero el Señor, que lo vio, buscó un mensajero, a Jonás, para que lo hiciera. Jonás estaba en un lugar donde él no tenía necesidad de nada. Parece que había mucha prosperidad en la zona donde Jonás se encuentra, en esos momentos cuando le fue llamado. Y quizás eso pase en nuestra vida. Ya que hemos superado, ya que conocimos del Señor y el Señor bendice mi vida, yo me quedo tranquilo aquí. Voy los domingos, suficiente, y con esto ya estuvo. Pero desconocemos que hay muchos Nínives en los cuales el Señor está esperando que vayamos. Que ellos se están perdiendo porque no conocieron realmente en quién debían confiar. Y somos portadores de esas buenas nuevas. No está buscando el Señor pastores, si los hay, bienvenidos. No está buscando el Señor grandes apóstoles, solo corazones dispuestos que puedan ir y dar su mensaje. ¿Qué pasa cuando nosotros, aún a pesar de esto, seguimos haciendo cosas que no agradan al Señor? Pensé que terminaba ahí la tosudez de Jonás. En esta maravillosa historia que me enseña principalmente a mí, yo decía, pero ¿qué más va a pasar, Señor, en la vida de Jonás? Quiero leerlo más rápido para poder continuar. Dice en Jonás 4:6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Cómo no nos gusta recibir los favores del Señor? Siempre estamos dispuestos. Qué bueno es que el Señor nos bendiga. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Él hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba muerte, la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Espero que ninguno se haya hallado en estas situaciones. No creo que sean nada agradable estar pasando algo así, desear la muerte, pero creo que han pasado situaciones similares. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y dice él, me gusta mucho esta parte, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y aún muchos animales. Ya el Señor sabía cuál era el propósito de enviar a Jonás. A veces vemos que el Señor nos usa para llevar un mensaje a un hermano que está en aflicción. A veces vemos que el Señor pone a que participemos de alguna actividad en algún lugar donde hay muchas carencias. El Señor es sabio y el Señor tiene total potestad sobre nuestros actos, pero no nos gusta ver que suceda algo que quizás natural no debería suceder. El hermano que crece más que nosotros,
aún siendo nosotros los que le llevamos el mensaje. El hermano que es prosperado más que nosotros, y nosotros seguimos igual, siendo que yo fui el portador de las buenas nuevas. Y nos atrevemos a decirle, Señor, ¿por qué a él y no a mí? ¿Por qué él recibió más que yo si yo estaba más merecedor de tu favor, Señor? Esos cuestionamientos suceden cuando seguimos siendo bebés, cuando seguimos caminando anhelando solo la leche, esa leche que nos alimenta y nos amamanta, pero que no nos da la madurez necesaria para entender que Dios tiene un plan perfecto para cada uno y Él no se equivoca. Él no es un hombre como que podemos hacer nosotros. Por eso me gusta lo que pasa, lo que sucede en la vida de Jonás. Ha sucedido por mucho tiempo en la vida de muchos de nosotros. Y yo me preguntaba, ¿por qué Jonás? ¿Cuántos están experimentando vidas similares a las de Jonás? ¿Cuántos han visto que no sabían que tenían un Jonás? Solo que no han encontrado el pez que les hable, que les muestre, que identifiquen que ese lugar es feo, putrefacto, donde no hay nada bueno, donde no procede el amor de Dios. Entonces, conociendo lo que pasó en Jonás, vino como consecuencia compartir con ustedes algo que nos permita identificar si nosotros estamos creciendo o no. Podrán haber muchos otros factores, de verdad que puede ser que lo sea. Hoy quiero, de la manera en que lo hemos hecho, compartir con ustedes estos indicadores que pueden ayudarnos dentro de nuestro caminar del crecimiento en la vida cristiana. Quiero empezar con la reflexión acompañada de un versículo. Vuelvo y repito que pueden haber muchos más indicadores. Hoy estamos extrayendo estos, quizás esbozan lo que es el crecimiento en la vida cristiana. Tomar conciencia de nuestro pecado y debilidad. No podemos farsear de lo que no somos. Tenemos que ser honestos primero consigo mismos, para que el Señor pueda actuar. Mateo 5:37 dice, pero vuestros hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. ¿Cómo yo identifico el sí, sí y cómo identifico el no, no? No defraudemos a aquellos que confían en nosotros. Hermano, nos vemos a las 5, vamos a ir a visitar a fulano. Sí, nos vemos. Son las 5, las 5:30, las 6, y nuestro sí se quedó en un solo sí de palabra. Que no sea el sí de esta manera. Cuando empecemos a asumir responsabilidades y a entender que el llamado y nuestra respuesta fue sí, el sí debe ser sí y el no debe ser no. No hay término medio. Esa es una de las señales primeras que debe tener un cristiano que está en el medio, hoy sí, mañana no. Siguiente. No hay seguridad de que vamos a estar siempre firmes, al contrario. La palabra nos enseña, el que se crea muy firme, cuídese que no caiga. Pero, en el Salmo 145 el Señor dice, si caemos, rápidamente nos arrepentiremos y levantamos. Y el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Esto no es un acto mágico. Una vez usted decide hacerlo, no puedo garantizarle que no van a haber aflicciones. Vamos a tener aflicciones. Van a venir aflicciones, vamos a seguir teniendo dificultades. Lo importante es saber en quién creer para salir de ellas.
y en donde depositar la confianza. Siguiente. Aún en las crisis no nos quejamos, sino que damos gracias por manifestar a quien llevamos dentro. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así como el oro necesita pasar por el fuego para ser purificado, vuelvo y repito, nosotros no vamos a salir de las crisis no van a terminar, pero cuando entendemos que forma parte de nuestro proceso, lo vamos a llevar con gozo. Y dirán: entonces estoy pasando gran tribulación y debo estar celebrando. Quizás no celebrando, pero sí con gozo en su corazón, porque sabe que seguramente el Señor ya tiene una salida a la crisis y a la dificultad. Si usted lo cree, dígale amén al Señor, porque es verdad, Él lo hará, lo ha hecho y lo va a hacer siempre. Amén. Bien. Dice lo que estamos aprendiendo hoy día: servir. Debemos servir a Dios con honor y no como un trabajo que hacer. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oh, cuánto tienen que enseñarnos los servidores aquí en nuestra iglesia. Yo hubiese deseado que no solamente pasara el día de hoy, que antes hubiese podido participar, pero tenemos todo un equipo de gente dispuesta a servirle al Señor, que hoy lo que cada uno de nosotros podemos disfrutar muy cómodamente, otros se preparan anticipado, vienen temprano, oran, preparan, dan de su tiempo para que podamos nosotros hacer las cosas. ¿Cómo vienen? ¿Por una paga? ¿Por un servicio? ¿Por una orden? No. Eso ha sido lo que más me ha sorprendido. No había en ninguno de ellos falta de sonrisa. Me acogieron, me levantaron. De verdad que qué especial esta familia del Señor. Formar parte de ella es un privilegio. Le doy gracias a Dios. Ayer tuvimos oportunidad de compartir parte de este tema y de verdad que fue también muy especial. Se hizo una previa, ahora ya hablamos de previas en cada situación, pero no había visto una previa de la prédica un día antes y no sabía qué era esto y participé y fue tremendo. Pero más tremendo fue encontrarme en un chat en medio de mujeres. Era el único varón. Yo no sabía si estaba en el lugar correcto. Así de que seguía hablando y la pastora me dijo: sigue, sigue Martín, ve avanzando. Y yo, bueno, seguí. Como no conozco de esas técnicas modernas, porque no soy muy entendido en la electrónica y todo esto, yo di mi mensaje, porque tengo que ser obediente. Al transcurrir de él pensé que me había quedado solo. Dije, se aburrieron. De repente ya no había más que decir. Bueno, y fuimos dando el mensaje. Y tal sorpresa me ha dado el Señor, de verdad. Cuando terminamos el mensaje, no sabía que se podían ver cuántas personas participaban del chat. Yo creí que estaba solo con la pastora María. Y qué cantidad de mujeres que habían ahí, por Dios. Pero lo que más me impactó es que siempre lo hacen. Siempre se preparan de la misma manera. Siempre ellas oran por María o por cada uno de los que vienen aquí a dar la palabra, porque se lo han propuesto en su corazón servirle al Señor. Yo me sentía solo, como varón ahí, pero cuando empezaron cada una de ellas a hablar, qué especial momento. Honro la vida de cada mujer de esta iglesia. Pido al Señor que podamos aprender de ese ejemplo de valentía que nos enseñan y nos ministran, porque es necesario que lo hagamos. Ellas han sabido durante años mantenerse firmes ante la brecha,
cosa diferente que nosotros, los varones, no hemos podido hacer. Pero hoy se quiebra, hoy se rompe, ya viene rompiéndose ese yugo. Y estoy seguro que el Señor va a ir por más. Cada varón va a atender ese llamado que el Señor está haciendo. Y se va a activar. El Señor le necesita, la iglesia le necesita, su familia les necesita, nos necesitamos todos. Ese es el mensaje central que estamos compartiendo hoy día. Siguiente. Bien, este es el indicador favorito. De verdad que se presenta de manera diferente porque cuando conocí al Señor, no siendo muy asiduo a la palabra, aprendí a leerla, no memorizo muy bueno los versículos, unos cuantos de ellos se han quedado en mi corazón. Entonces dije, Señor, ¿qué tengo que hacer para que yo pueda manifestar que tú estás presente en mi vida? Un día el Señor me dijo, apégate a mi espíritu, llénate de él. Y ese es mi compañero que hasta el día de hoy, desde que conocí al Señor, clamo a Él cada mañana. Señor, no me apartes de tu espíritu. Quiero sentir, oler ese olor fragante de tu espíritu cada día, cada mañana. Por eso les invito a que busquen del espíritu del Señor siempre. Nunca, nunca nos va a fallar. Él va a estar presente en cada momento de nuestras vidas. Este es importante, este indicador. Cada cosa que pasa la recibo de parte de Dios, la cual traerá alegría en mi corazón. Marcos 9, 23 dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ya no vamos a ver más las cosas que nos suceden diariamente como casualidades, porque no existen casualidades. En el mundo de fe no existe la casualidad. Dios tiene exactitud en cada acontecer. Por eso, si algo sucede, veamos qué está queriendo el Señor enseñarnos a través de ello. Y viene ya para terminar un poco lo que nos sucede. Ya creemos que tenemos un lugar, un nicho en el cual ya no lo hemos ganado. Entonces nos sentimos con derecho y con la opción de buscar excusas para a veces no hacer lo que nos ha sido encomendado. Y no hay excusas, tengo que decirles, no hay excusa para no congregarnos, que porque es la lluvia, que porque es el sol, que porque hay bloqueos, que porque hay eventos. Nada, nada podrá apartar del amor de buscar de Dios. Un cristiano maduro hará hasta por atender ese llamado. Hará hasta lo imposible para que se cumpla lo que Dios está esperando que hagamos. No hay necesidad de dar excusas, solo atenderlo, solo atenderlo. Siguiente. Me fascina esta parte. De verdad que quiero que se quede y permanezca. Yo lo digo en lo personal. Por estos días, dada esta responsabilidad, levantándonos muy temprano y tratando de tener al Señor siempre durante el día. Qué bueno es estar ante la presencia del Señor. Cómo se ve de diferente las cosas. Días anteriores, semanas anteriores, me mortificaba que hay sequía, que el dólar sube, que los animales se están muriendo. No quiere decir que eso se cauterizó, siguen pasando las cosas. Pero había un gozo de verdad ante la presencia del Señor, que todas esas dificultades siguen estando, están pasando. Pero yo sé que el Señor fielmente nos va a dar una salida, ya está trabajando. El día de ayer hablaba y me decía,
parte de lo que tú estás diciendo, ya el Señor va más allá. Y yo me sorprendí. ¿Cómo sabes tú yo qué voy a decir si solamente lo ha compartido unas pocas personas? Tú no lo has escuchado. El Señor es así. Ya hay un escenario donde cada uno podemos participar. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hay muchas cosas. Todos hemos sido llamados al ministerio pastoral. Podrán haber muchos que su conocimiento, su preparación, su elocuencia les darán un púlpito y podrán a partir de ahí servirle al Señor. Pero hay muchos escenarios en los cuales nosotros estamos llamados a participar. Por un tiempo mi esposa no entendía por qué lo hacía. A ella le fue encomendada la misión de orar por los enfermos. Y no me gustaba mucho. Y decía, pero ese ministerio ¿dónde está? ¿Por qué te vas todo un día por allá? Y empezó a ver cómo personas que enfermas, padeciendo un cáncer, murieron quizás, pero se relacionó con sus familias y pudieron conocer del Señor a través de un mensaje que ella dio. Y personas que ni siquiera de la ciudad, pasado el tiempo, le escribían, hermana, ¿cómo ha estado? Ahora estoy siguiendo los consejos que usted me dio. La palabra del Señor no se queda vacía. El Señor no se queda con nada porque el Señor sabe hacia dónde la proyectó, hacia dónde nosotros somos, como lo decimos en nuestro grupo de varones, saetas en las manos del Señor. Él ya tiene el lugar a dónde va a llegar nuestro mensaje. Él ya sabe hacia dónde nosotros vamos a encaminarlo. Siguiente, nos falta. Creo que en este momento se presenta algo que yo no entendía. Alguien dijo en estos días, es que tengo hambre, me hace falta más. Yo no entendí mucho ese término. Dice, siempre vamos a tener hambre de Dios. Nos enseña el Señor en Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya ese hambre no es la misma hambre que experimentamos física. Es hambre, deseo de conocer más alimento sólido, más preparación, más para llevar al que lo necesita. No nos conformamos con lo que ya recibimos. Aquí estamos pasando muy bien, está muy agradable, todo. Pero es con un plan y con un propósito. Todos debemos atenderlo. Yo sé, parte de lo que ahora estoy yo pasando, lo va a pasar usted también. El Señor le va a llamar, le va a usar a cada uno su oído sensible a Él, a su llamado. ¿Cómo no esperar el último? ¿Cómo no esperar el último? El que lo reduce y lo simplifica a todo. Todos los otros indicadores, todo lo otro que aprendimos, se resume en este solo. En este solo. Y si los otros los descuidamos o no los tenemos en cuenta, este solo, yo le pediría que lo tuviéramos en cuenta. Experimentar el amor de Dios día a día en nuestra vida desecha lo que el enemigo nos incrimina y sentiremos su perdón y misericordia. Dice 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Gracias, Señor, gracias por esta revelación que hoy nos das. Y no me queda más que reconocer este hombre que está parado aquí al frente de ustedes. Hoy pide perdón, porque ya me ha sido encomendada en otras veces misión. Y me humillo y lo reconozco, fallé. La misma pastora me encomendó tareas y yo fallé. Este varón
que por mucho tiempo estuvo llevando solo la carga a quien quiero tanto, mi hermano Helmut, sufrió el abandono de este varón que no fue capaz de seguir el llamado. Hoy le pido perdón al Señor, me humillo y reconozco que soy débil, Señor, pero que te necesito, mi Dios. Y que cada uno, Señor, podamos experimentar cuántas veces estamos equivocando para no ser más como Jonás, para no irnos a Tarsis en vez de a Nínive. Hoy, Señor, yo te digo que de la manera en que yo lo he hecho, he fallado. Me he equivocado, Señor, y quiero soltarlos. No quiero estar más aferrado a esos pensamientos, a esos rudimentos de hombre. Señor, te pido, Señor, que a cada uno nos reveles cómo, Señor, tú quieres que nos relacionemos contigo. Por eso, véanlo ustedes. Esta es mi declaración para ti, Señor, que sale del fondo de un corazón constrito y humillado que solamente quiere alabarte y glorificarte. Señor, lo dejo todo en tus manos, Señor. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó, Señor. Que tú tienes, Señor, es mejor que mis ideas, mejor que mis pensamientos. Por eso yo te pido, Señor, no permitas que ninguno atienda un llamado diferente que no sea el tuyo.